Reddit pregunta: ¿historias de fantasmas o sucesos inexplicables? ¿Qué es una experiencia que todavía no puedes explicar a través de medios lógicos? Parte 3 de 3. Tengo mucho. Entonces, la casa de mi infancia estaba encantada. Sobrevivió a un tornado masivo hace mucho tiempo y en realidad era la casa más antigua de la cuadra. Siempre ha habido golpes y pisadas y solo sentimientos generales de que algo está ahí. Sin embargo, nada malévolo. Sin embargo, mi historia favorita para contar es la primera experiencia de fantasmas que he tenido porque todavía creo que es la más asombrosa y absolutamente inexplicable al 100%. Creo que tenía unos 6 o 7 años. Cuando era aún más joven, mis padres me sentaron y me dijeron que las películas eran falsas. Los monstruos no eran reales. No hay tal cosa como el Boogeyman. Lo entendí, sin embargo, pensé que eso también significaba fantasmas. En mi opinión, los fantasmas también eran monstruos de las películas, por lo que eso significaba que tampoco eran reales. Poco sabía que había un debate real entre los adultos sobre si los fantasmas eran reales o no. Entonces, creía al 100% que los fantasmas no eran reales. Estaba recogiendo ropa para la escuela esa mañana e iba a consultar con mi mamá porque tenía la costumbre de elegir atuendos completamente ridículos y ella siempre se aseguraba de verificar que yo no fuera a la escuela usando un overoles sin camisa debajo, o falda y camiseta en pleno invierno. Entonces, fui a la sala de estar y descubrí que mi mamá no estaba allí. Fui al baño adjunto a su habitación porque podía escucharla preparándose para el día. Ese baño también tenía una segunda puerta que conducía a la sala de lavadoras y secadoras. Crucé frente al pasillo, como hice muchas veces, y por el rabillo del ojo, veo a un niño. Me volví y lo miré directamente. Se parecía a mi hermano mayor en el sentido de que probablemente tenía la misma edad, alrededor de los 11 o 12, y también era rubio. Pero mi hermano estaba en la escuela secundaria y fue a la escuela como una hora antes que yo. Él ya se había ido y lo sabía con certeza porque estaba durmiendo en la misma habitación que él y recuerdo que se fue. Además, este chico estaba pálido y vestía camisa de vestir, corbata y pantalón de vestir negro. Mi hermano nunca usaría un atuendo como ese. Vi a este niño caminar desde la habitación frente a la habitación de mis padres, directamente a través de una puerta, hacia su habitación. Lo reservé hacia el baño donde estaba mi mamá. Le pregunté si los fantasmas eran reales y me dijo que no lo sabía y le dije que creía haber visto uno. Ella me ignoró en ese momento, actuando como si fuera un niño con una imaginación hiperactiva. Más tarde terminó admitiendo haber visto al mismo chico algún tiempo después que yo. TLDR. No creía en los fantasmas cuando era un niño pequeño, terminé viendo la aparición de un niño de cuerpo entero que entraba por la puerta de la habitación de mis padres. Mamá lo ignoró al principio, pero luego terminó viendo al mismo niño. Esta es la historia de fantasmas más escalofriante de la historia. Estaba dando una clase de verano en la escuela secundaria en Fordham. Hubo rumores de que el campus estaba embrujado y fuimos a la antigua capilla y otros cazadores paranormales un poco. Pero nada pasó el último día del programa. La clase está reunida alrededor de mi escritorio y estamos hablando y de la nada una silla en el fondo del salón se volcó. Nadie estaba a menos de 3 metros de la silla. Simplemente se volcó de una vez. Sin horror, sin gritos. Solo un niño fantasma quejumbroso pasó y volcó una silla. Cuando todavía estaba en Boy Scouts, estábamos en nuestro campamento de supervivencia, lo que significaba que no teníamos tiendas de campaña y los adultos no estaban cerca. Algunos de mis amigos y yo nos habíamos alejado un poco de todos los demás en la tropa. Probablemente fue alrededor de las 2-3 am cuando en el medio del bosque en una dirección de la nada completa, yo y otra persona que aún estaba despierta escuchamos, sin duda, el grito más espeluznante que he escuchado en toda mi vida. Al principio pensamos que era un niño. Pero para volver allí tendrían que haber pasado por delante de nosotros. Le preguntamos al tipo en la granja en la que nos estábamos quedando porque pensamos que tal vez era una cabra porque a veces pueden gritar así. Dijo que lo siguiente más cercano en esa dirección era la carretera que estaba a unas 20 millas de distancia. Nunca he vuelto a esa granja hasta el día de hoy y no tengo ningún deseo de hacerlo. Esa es mi historia personal, pero sé de unos amigos que es realmente horrible, solo comenten si quieren escucharlo también. Escucharía la otra historia, pero la tuya probablemente era un zorro en celo. Eso o un puma, pero prefiero un zorro a los fantasmas a los pumas. Esta es la otra historia, no minutos, sino amigos, pero sé el lugar en el que sucedió. Así que en mi banda de la escuela secundaria hicimos esto llamado spooking, básicamente nos gusta un edificio abandonado espeluznante y todo eso. Así que a un par de mis amigos los llamamos Harry, Larry y Barry. Estaban asustados sin mí porque yo estaba saliendo con una chica. Sabes como uno lo hace en muy raras ocasiones. De todos modos encontraron este viejo granero abandonado en medio de la nada.
Harry había traído su camioneta para que pudieran circular un poco porque el granero estaba en un campo. Y no querían caminar tan lejos. Entonces llegan al granero y están jugando haciendo cosas normales y estúpidas de adolescentes y luego Larry mira hacia arriba y ve a esta mujer parada en las vigas del granero. Naturalmente, se asustan y corren. Mientras se suben al camión, Larry y Barry miran el granero y ahora ella está en la parte superior del granero. Entonces le dicen a Larry que lo pise. Punto clave: Larry es un conductor loco que le gusta ir regularmente de 85 a 90 en la velocidad de la autopista. Así que lo estaba pisando, y solo puedo imaginar lo rápido que iba. Barry estaba en el asiento trasero. Ahora Barry es un tipo grande como liniero defensivo que va a la universidad con una beca. Tipo duro y muy campestre y no se asusta fácilmente. Según él, se dio la vuelta y en la caja de la camioneta estaba esta señora y señaló a Larry. ¿Quién estaba en el asiento del pasajero? Ahora Barry en este punto está llorando de miedo. Me llaman y me dicen que necesitan hablar conmigo y yo les digo: chicos, estoy un poco ocupado en este momento, pero cuando dijeron que lo necesitaban una vez más, yo estaba bien porque sonaban realmente asustados. Me sentaron y me contaron toda la historia y al principio estaba como si fuera una jodida locura que me estén jodiendo porque yo soy un estudiante de segundo año y ustedes son mayores. Pero cuanto más me decían, más podía escuchar el verdadero miedo que tenían al hablar de eso. Dijeron que nunca volveríamos a hablar de eso si no fuera por el hecho de que hay que espantar. Así que algo en la banda que había estado sucediendo durante 10-15 con los chicos de la banda popular terminó para siempre, lo que suena tonto, pero fue un gran problema en ese momento. Todavía es extraño pensar que fui la última persona de mi banda en realmente asustarme. Pero eso no es extraño, para ser honesto, porque hasta entonces el único que sabía sobre el punto de las chicas era Barry. Habían pasado como 6 años desde la noche en que estaba en la universidad y Barry y Harry vivían en Atlanta y Larry todavía vivía en nuestra ciudad natal. No sabíamos cuánto había jodido esa noche con Larry. Según sus padres, él había estado lidiando con una especie de demonio desde entonces. No me preguntes cómo sabían sus padres que yo no pregunté, pero supongo que él les dijo. De todos modos, Larry se había suicidado en el granero. Específicamente se ahorcó, pero antes de hacerlo, envió un mensaje de texto tanto a Hardy como a Barry. Tengo que volver. Estaban confundidos porque habían pasado 6 años y, una semana después, todos recibimos la llamada de que había muerto. Fue entonces cuando Barry nos habló del tema. Asumimos que ella, básicamente se apegó a él y que era su demonio. Tan moraleja de esta historia: no vayas a viejos graneros espeluznantes. Según sus padres, había estado lidiando con una especie de demonio desde entonces. No me preguntes cómo sabían sus padres que yo no pregunté, pero supongo que él les dijo. De todos modos, Larry se había suicidado en el granero. Específicamente se ahorcó, pero antes de hacerlo, envió un mensaje de texto tanto a Hardy como a Barry. Tengo que volver. Estaban confundidos porque habían pasado 6 años y, una semana después, todos recibimos la llamada de que había muerto. Fue entonces cuando Barry nos habló del tema. Asumimos que ella, básicamente se apegó a él y que era su demonio. Tan moraleja de esta historia: no vayas a viejos graneros espeluznantes. Según sus padres, había estado lidiando con una especie de demonio desde entonces. No me preguntes cómo sabían sus padres que yo no pregunté, pero supongo que él les dijo. De todos modos, Larry se había suicidado en el granero. Específicamente se ahorcó, pero antes de hacerlo, envió un mensaje de texto tanto a Hardy como a Barry. Tengo que volver. Estaban confundidos porque habían pasado 6 años y, una semana después, todos recibimos la llamada de que había muerto. Fue entonces cuando Barry nos habló del tema. Asumimos que ella, básicamente se apegó a él y que era su demonio. Tan moraleja de esta historia: no vayas a viejos graneros espeluznantes. Esta es una especie de coincidencia inexplicable. Un verano estaba visitando a familiares en todo el país mientras mi abuelo estaba en el hospital después de una caída. Mi hermana y yo compartimos su cama en su casa porque no había lugar en otro lugar para todos en el viaje. Recuerdo que me sentí raro al irme a dormir porque mi abuelo me había dicho que desde la muerte de mi abuela hace años, nunca dormía en su lugar. Sabía que inevitablemente mi hermana o yo estábamos durmiendo en su lugar y por alguna razón me sentí un poco mal. Me quedo dormido y un par de horas después recibo una llamada telefónica de mi mamá en casa que se asustó porque mi abuela de 85 años se levantó en medio de la noche para ir a fumar y se tropezó por toda la escalera. No me culpo a mí mismo, culpamos discretamente a la nueva gata por tropezar con ella en la oscuridad, pero todavía me siento raro dada la sensación de que dormí en ese lugar. Sobrevivió durante unos 6 meses con la espalda, el cuello, las costillas y la nariz rotos. Esta mujer vivió a través de un padre abusivo y alcohólico y vivió en una granja en el Medio Oeste durante la Gran Depresión, así que no me sorprende, pero finalmente cedió y falleció ese enero.
Estoy seguro solo porque ella se dio permiso para hacerlo, de lo contrario todavía estaría pateando hoy. Mi hermana y yo siempre tuvimos esta broma de que toda nuestra casa podría incendiarse y reclamar a nuestra familia, pero nuestra abuela, que bebía leche ella todos los días, sería la única sobreviviente. Quiero hacer la broma obvia aquí, pero me abstendré el mal. Avanzando tan rápido hasta el próximo verano, ahora estoy visitando a la familia nuevamente para asistir al memorial de mi abuelo. Falleció en el momento de su incidente, pero a todos les tomó un tiempo reunirse y nos quedamos en su casa nuevamente. Recuerdo sentirme raro y triste y dormir una siesta en el suelo del baño. Soñé que era un niño pequeño, agarrando la mano de mi abuela recién fallecida y mirándola, y ella me sonríe. El fondo del sueño está brillando intensamente. Ella tenía su dentadura postiza y estaba sonriendo ampliamente. Su cuerpo estaba entero y no estaba roto. Es la primera vez que soñé con ella desde que falleció. El sueño me hizo sentir muy extraño, pero seguro, sentí que ella realmente acababa de estar allí. Es difícil de explicar, pero la pérdida de la presencia de un ser querido se siente muy tangible. Como si la persona hubiera sido cortada del aire y el vacío que dejó fuera evidente. Sentí como me sentí cuando ella también ocupó un espacio en este mundo, y despertar de ese sueño contrastaba con la realidad de manera cruda. Lo que es inexplicable para mí, lo que me disculpo porque no es muy fantasmal o paranormal dado que se trata de un sueño, es que más tarde puse 2 y 2 y me di cuenta de que la noche que soñé con ella sonriéndome era la mejor. Un año de su caída. TLDR. Dormí en el lugar de mi abuela fallecida y la misma noche mi otra abuela tuvo una caída horrible que finalmente se cobró la vida, y luego, exactamente un año después de la caída, soñé con ella por primera vez mientras estaba en la misma casa que antes. Suscríbete para más contenido.